¿Qué son los Arditi? Los Arditi eran las tropas de élite del Regio Ejército. Formados en 1917 por el coronel Bassi, el reparto de asalto o unidades de asalto, eran asignados al papel de tropas de choque, rompiendo las defensas enemigas para abrir paso a la infantería. Los Arditi no eran unidades de divisiones de infantería, sino, eran consideradas como ramas separadas. Los repartos de asalto tuvieron éxito al ofrecer cierto grado de movimiento en lo que anteriormente había sido una guerra de trincheras. Sus acciones en el campo de batalla fueron ejemplares y se ganaron un merecido lugar en la historia militar de Italia. Fueron desmovilizados en 1920. El nombre Arditi fue empleado posteriormente en 1919-1920 por los ocupantes italianos de Fiume, que estaban al mando de Gabriele D'Annunzio, siendo la mayoría de ellos exsoldados del Regio Ejército. Estos llevaban un uniforme con camisa negra y un fez negro, que más tarde fue adoptado por los camisas negras de Benito Mussolini. Primeros experimentos. Inicialmente los soldados se ofrecían como voluntarios, pero más tarde los comandantes de las unidades elegían soldados adecuados para ser transferidos a las unidades Arditi. Los Arditi solían reclutarse entre los Bersaglieri o los Alpini, dos unidades especiales italianas, cuyos soldados eran conocidos por su resistencia y fuerza física. Luego de pasar pruebas de fuerza, habilidad y psicológicas, los reclutas eran entrenados en el uso de armas y novedosas tácticas de ataque. También eran instruidos en la lucha cuerpo a cuerpo, con armas o sin ellas, según las técnicas flor de batalla desarrolladas en la Edad Media, apoyado por un continuo entrenamiento físico. Los Arditi eran especialmente entrenados con granadas de mano, en puntería y el uso de lanzallamas y ametralladoras. El entrenamiento era muy realista, pues murieron varios hombres durante el entrenamiento básico. Muchos de ellos murieron por las esquirlas de las granadas de mano, ya que su proceder operativo era ir directo al asalto inmediatamente después de lanzar una granada. El riguroso entrenamiento, el espíritu de equipo y su arrojo, así como los privilegios que disfrutaban, hacían de los Arditi un cuerpo de élite, pero también crearon un clima de desconfianza y rivalidad con los oficiales de otras unidades del ejército regular. Sin embargo, su habilidad militar les hizo ganarse el respeto por ser capaces de resolver en el campo de batalla situaciones tácticamente imposibles para las unidades del ejército regular. El uniforme de los Arditi reclutados de unidades de infantería del ejército regular consistía de una túnica de bersagliere ciclista con llamas negras en las insignias de las solapas. Los Arditi reclutados de unidades de Alpini llevaban llamas verdes en las insignias de solapas, y los Arditi reclutados de los bersaglieri portaban llamas escarlata. También vestían un pullover verde oscuro y llevaban un fez negro idéntico al de los bersaglieri, aunque los bersaglieri llevaban un fez escarlata, así como pantalones. A partir de estos uniformes y otras insignias, que indicaban la unidad de origen, surgió la distinción entre las llamas rojas, Arditi Bersaglieri, llamas negras, Arditi de infantería, y llamas verdes, Arditi Alpini. A las llamas rojas se les llamaba a veces llamas escarlata. Muchas de las insignias y símbolos de los Arditi fueron adoptados posteriormente por el régimen fascista, como, por ejemplo, la insignia de un cráneo con una daga entre los dientes. Los Arditi del popolo antifascistas tenían su propia insignia, un cráneo con ojos rojos y una daga entre los dientes. Su grito de batalla era Anoi, que se traduce como por nosotros, y puede interpretarse como un deseo de gloria y victoria. La idea del ardito se remonta a 1914, cuando a cada regimiento del Regio Ejército se le ordenó crear un grupo de exploradores entrenados para operar detrás de las líneas enemigas. Las primeras unidades Arditi fueron formadas y entrenadas en Esrica di Manzano, en la provincia de Udine, donde el evento es celebrado el último domingo de julio. Otros argumentan que las llamadas compañías de la muerte, patrullas especiales de infantería e ingenieros encargadas de cortar o detonar las alambradas enemigas, deberían ser consideradas como precursoras de los Arditi. Se reconocían fácilmente por el uso de la armadura y el casco farina. El uso de explosivos para tal fin resultó en sacrificios innecesarios para los miembros de estas unidades. La tarea de las unidades Arditi no era abrir el paso para que la infantería regular atacara las líneas enemigas, sino sobrepasarlas por completo.
Se escogía a los voluntarios más osados, especialmente aquellos que no eran perturbados por el fuerte ruido que producían los obuses al caer y detonar a corta distancia. Los hombres también estudiaban esgrima y eran maestros del combate cuerpo a cuerpo. Una vez preparados, eran enviados al frente armados con una daga y granadas de mano. Los arditi se aproximaban a las trincheras enemigas bajo el fuego de la artillería italiana. Una vez que este cesaba, saltaban dentro de la trinchera mientras el enemigo estaba a cubierto, empleando las dagas para eliminar toda resistencia. Estas primitivas tácticas fueron sorprendentemente efectivas. Los arditi debían mantener las posiciones que habían conquistado durante 24 horas, siendo relevados después por la infantería regular. En el curso de un ataque, los arditi podían tener bajas del 25% al 30%. Su lema era o la victoria, o tutti accopati, que significa o vencemos, o todos morimos. La unidad típica tenía 13 oficiales y 400 soldados, elegidos entre voluntarios. Una unidad arditi fue completamente eliminada mientras atacaba el Monte Osvaldo en abril de 1916. En 1916, el Comando Supremo decidió otorgar un estatus especial a las unidades arditi, pero era reacio a crear nuevas unidades. La insignia de los arditi, llevada en el brazo izquierdo, incluía el monograma de Víctor Manuel III de Italia, y fue diseñada exclusivamente como un símbolo de distinción para estos soldados. Este fue el primer uso oficial de la palabra ardito en el Regio Esercito. En total, aproximadamente 18.000 hombres conformaban las unidades arditi. Muchos de ellos participaron en la batalla del Piave, donde se detuvo el avance de las tropas austrohúngaras. Los arditi solían cruzar a nado el río Piave, sujetando con sus dientes una daga y asaltando las posiciones alemanas y austríacas en la otra orilla. Estos hombres llegaron a ser conocidos como los Caimani del Piave, Caimanes del Piave. Como el uniforme austríaco tenía un cuello rígido, los Caimani preferían emplear una resolza, la típica navaja sarda de la ciudad de Patada, ya que su hoja podía penetrar fácilmente el cuello del uniforme enemigo. Hoy en día, la insignia de los comandos del Komsubin tiene un caimán que lleva una daga entre sus dientes. Este emblema fue elegido para honrar la memoria de los Caimani del Piave. En junio de 1918, una división completa de tropas de asalto con 9 unidades fue puesta al mando del mayor general Ottavio Zoppi, que posteriormente fue expandida hasta convertirse en un cuerpo de ejército con 12 unidades distribuidas en 2 divisiones. Hacia el final de la guerra había 25 unidades de asalto, la mayoría de ellas clasificadas como bersaglieri. Los arditi contribuyeron en la mayor parte de la batalla de Vittorio Veneto, haciendo posible la victoria final sobre los ejércitos austríacos en noviembre de 1918. En enero de 1920, al poco tiempo del fin de la guerra, todas las unidades fueron disueltas.